El matrimonio interracial. Si eres tú blanco y ella es negra, no os podéis casar. ¿Y eso de dónde está en la Biblia? Pero sin embargo, gran parte de las iglesias cristianas no cuestionaban esto. Este es un ejemplo de cómo nuestras costumbres o tradiciones sociales, culturales, nos pueden apartar del amor que Dios tiene para nosotros. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, donde podrás aprender lo que significa tener una relación con Dios y vivir para Jesús como nuestro Señor. Como podéis ver, vamos a continuar con nuestra serie de Marcos. Hoy nos toca el capítulo 7. Si tú estás aquí por primera vez, el Evangelio de Marcos es, por así decirlo, una biografía que se escribió sobre Jesús, sobre lo que él hizo, dijo y el mensaje que tiene para vosotros hoy. Así que, si no lo has seguido, tenemos un canal de YouTube que Gerald sube los vídeos para que tú puedas ver todos los mensajes anteriores hasta la fecha. Y hoy vamos a centrarnos en Marcos capítulo 7. Y el tema que vamos a tocar es la verdad y las tradiciones. Aquí, ¿quién piensa que no tiene tradiciones? ¿Alguien aquí en esta sala cree que no tiene tradiciones? Levanta la mano si tú crees firmemente que no tienes tradiciones. Vamos a utilizar otros sinónimos: tradiciones, hábitos, costumbres. Bueno, me alegro que nadie haya levantado la mano. Porque una de las cosas que nos define como seres humanos es que somos animales de costumbres. Es decir, rápidamente nosotros desarrollamos una serie de costumbres para vivir, para ser... Espera, que se me ha apagado la pantalla aquí, ahora. Para vivir, para hacer, todos tenemos costumbres. Otra cosa es que tú no seas consciente de tus costumbres o de tus hábitos. Pero muchos de nosotros sabemos que hay hábitos que son saludables y hay hábitos en nuestras vidas que queremos cambiar. Pero una de las cosas que ocurre es que espiritualmente también tenemos hábitos o costumbres a nivel individual o personal y también a nivel de iglesia. Y esto a veces nos referimos a ello con el nombre de cultura. La cultura de la iglesia, la cultura de un país, una cultura familiar, son costumbres o cosas que un grupo o una persona hace. Vale, pues yo quería contaros algo, y con esto vais a ver lo latino que soy. En el año 1984, el cantante mexicano Juan Gabriel compuso una canción llamada Costumbres. Y aquí a varios latinos saben de la canción, han llorado con la canción, han bebido en su vida pasada, espero, ya no con esa canción, ¿vale? En España esa canción se difundió gracias a Rocío Dúrcal, que es también una cantante española muy famosa. Y como cortesía os he puesto la versión bilingüe, ¿vale? Que aquí la vamos a ver. Aquí está la canción, dice: háblame de ti, cuéntame de tu vida. No la voy a cantar porque... no la voy a cantar. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Ya veo varias caras. No la voy a cantar porque entonces vamos a espantar a la gente. Bien, y aquí me están haciendo ya los brazos así, ¿ves? Es que... Bueno, entonces dice, pero vamos a leerlo para ver el mensaje de la canción. Dice: háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes ni aunque intentes olvidarme. Siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Tremenda canción. Pega. Aquí varios nos hemos sentido ya... Bueno... En fin, si eres americano, pues lo siento, no puedes entender la profundidad de lo latino, de lo hispano. ¿Qué se le va a hacer? Te perdonamos, no pasa nada. Pero te he puesto ahí la canción en inglés para que sepas un poco de qué va la cosa. Bueno, esta canción describe una de las realidades que muchas parejas experimentan cuando la costumbre o el hábito de haber estado juntos tanto tiempo en una pareja es lo que les mantiene juntos, a pesar de que ya no haya amor. Esto es una de las experiencias tóxicas que le puede pasar a muchísimas personas y de hecho nos ha pasado a muchas personas. Sobre todo aquellos ya que han recorrido más kilómetros en la vida saben esta canción. Por eso muchos latinos e hispanos con Rocío Dúrcal en España han llorado con esta canción, porque resuena.
Y esta es una experiencia tóxica porque aquí vemos a un esposo o esposa que tu pareja se convierte más en tu compañero de piso que a alguien con quien compartes una intimidad física, emocional y espiritual. Y es que, como hemos dicho antes, el ser humano es un animal de hábitos, de costumbres, o tradiciones también lo podemos decir. Y muchas veces perdemos la esencia de lo que yace detrás de las costumbres, y es fácil también perder la esencia de el por qué dos personas están unidas en una relación. Y del mismo modo nos puede pasar espiritualmente con las tradiciones o las costumbres, que muchas veces las costumbres religiosas o de la iglesia se convierten más fuerte que el amor que tenemos hacia Dios. No solo pasa en la relación romántica entre dos personas, sino que también nos pasa a nivel espiritual con Dios. Y esto es lo que vamos a analizar hoy, precisamente. Estoy utilizando tradiciones, costumbres y hábitos como sinónimos, ¿vale? Aquí no vamos a distinguirlo, es lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a profundizar esto en el pasaje, vamos a leerlo todo el pasaje juntos y luego vamos a destacar ciertas partes muy importantes del pasaje, ¿vale? A ver, vamos al pasaje, es este, Marcos 7, capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 9, ¿vale? Tranquilos que os he puesto casi todo bilingües para ayudaros, porque entiendo que tenemos audiencia bilingüe, ¿vale? Dice así: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y nos pone entre paréntesis Marcos para explicarnos algo. Rompe con la narración y nos cuenta algo. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición o costumbres o hábitos de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Y sigue. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas, costumbres o hábitos humanos. Y termina aquí. Atención aquí, habéis desechado los mandamientos divinos y os aferráis a las tradiciones humanas. Y añadió Jesús: ¿de qué manera dejáis a un lado los mandamientos de Dios para mantener vuestras propias tradiciones? Vale, a mí me gustaría destacar de toda esta historia ciertos versículos. Si tú nunca has escuchado qué es un fariseo, un maestro de la ley y estas cosas, no te preocupes. Un maestro de la ley, un fariseo, vendría a ser lo que tú entenderías contemporáneamente como un sacerdote, una persona que enseña la palabra o que se dedica a la enseñanza religiosa. Y en este contexto, los fariseos y los maestros de la ley no eran una minoría en Israel, sino que era la institución, por así decirlo. Quien tenía la hegemonía, el poder principal, eran las autoridades religiosas de la época, ¿vale? Vale, pero me gustaría destacar estos siguientes versículos del 3 al 5, y aquí nos vamos a pasar buen rato. Fijaros, tenemos a un grupo de personas, dice que habían llegado de Jerusalén los maestros de la ley y los fariseos. Era una delegación, es decir, era un grupo de personas a quienes se les había encargado que preguntasen a Jesús, que indagaran, que cuestionasen o pusiesen en tela de juicio la autoridad de Jesús y lo que hacía. Y aquí la pregunta es: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Vale, pero fijaros en el 3, porque esto requiere un poco más de explicación, ¿vale? Dice en el 3 al 4, dice: en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Y nos dice además, al regresar del mercado, cuando van a hacer la compra, no comen nada antes de lavarse.
y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Ahora bien, alguno estará pensando, bueno, Carlos, hay que lavarse las manos para limpiarse de los gérmenes y así pues evitar ciertos virus o bacterias que entren en tu organismo. Claro, pero estamos asumiendo que ellos sabían la teoría del germen, como se le llama en medicina, ¿vale? De hecho, la teoría de los gérmenes no se confirmó hasta el año 1847 por un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis. Si eres húngaro aquí, creo que ninguno, perdonadme, acabo de destrozar el apellido pronunciándolo de esa manera, pero bueno, lo que quiero decir es que las personas no tenían una concepción de lavarse las manos para evitar gérmenes. Eso es algo muy tardío, eso es hace pocos años atrás, ¿vale? Entonces, ¿por qué se lavaban las manos? Bueno, los judíos concretamente se lavaban las manos con un fin ceremonial, ¿vale? Con un fin ritual. ¿Qué quiere decir ceremonial? Es como un ritual religioso. Un judío que era muy estricto no solamente se lavaba las manos antes de comer, sino que también entre cada trayecto que salía de su casa, iba al mercado y volvía, tenía que volver a lavarse. Ahora bien, dice que se lavaban el cuerpo, ¿vale? Cuando dice que no comían nada antes de lavarse en el versículo 4, significa, dependiendo de qué erudito leas, pero significa que o bien ellos se bañaban todo el cuerpo. Imagínate que para ir a comprar unos alimentos al supermercado y luego llegas a casa, porque como eres tú tan puro, como tú te tienes que limpiar, te bañas. Cada vez que sales de casa te bañas el cuerpo entero. Claro, esto no lo hacían todas las personas, pero lo hacía la élite religiosa, ¿vale? Y tú dices, qué exagerados. Aquí al que no le gusta bañarse lo lleva mal, ¿verdad? A mí de pequeño no me gustaba bañarme, pues imagínate. Así que bueno, pero, o sea, iban a tal extremo que incluso se bañaban todo el cuerpo, ¿vale? Es más, si tú lees un poco los comentarios de los eruditos de la Biblia de esta época, además muchos judíos, fíjate, decían, algunos judíos de la época del primer siglo decían que el pan, cuando tú comes pan, el pan que era comido sin haberse lavado las manos previamente no era mejor que el excremento. Es decir, si tú no te lavabas las manos antes de comer, era como si estuvieses comiendo caca. Esto es lo que enseñaban en aquella época. Por ejemplo, otro rabino, o cuando digo rabino es maestro, ¿vale? Es lo mismo, simplemente que está en hebreo. Otro rabino que no realizó el ritual de lavarse las manos fue expulsado de la comunidad de maestros de la época porque no cumplió con este ritual, ¿vale? Y también hay una historia de un maestro de la ley que fue encarcelado, le metieron a la cárcel por razón X, y él, cuando recibió su ración de agua para hidratarse y comer, como cualquier persona en la prisión, por lo general reciben al menos algo de agua y de comida, pues como este judío, este maestro de la ley, era tan estricto, prefirió utilizar el agua para lavarse las manos y seguir con la tradición de los ancianos que bebérsela para no morir. Y de hecho, casi se muere de sed y muchos le consideraron como el gran héroe que seguía la tradición de los ancianos, para que veas la lógica de aquella época. Vale, entonces ahora, entendiendo este contexto, podemos entender mejor el versículo 5, que en la mente de los judíos del primer siglo era normal ver a los maestros de la ley y a la tradición de los ancianos como si fuese Dios mismo. Como, ellos... ¿Alguna vez te ha pasado que has estado hablando con una persona que tú admiras mucho, admiras su vida y dices, wow, yo me quiero parecer a esta persona porque mira su ética de trabajo, o mira su familia, o mira cómo viste, o mira qué en forma está? Y tú dices, ¿cómo yo puedo tener razón si esta persona que es tan ejemplar opina lo contrario a mí? Y a veces piensas que porque tienes tanta admiración, piensas que lo que dice esa persona es la palabra de Dios, casi. Y también pasa en la iglesia, ¿no? A veces encuentras personas tan espirituales o que viven su fe de una manera tan fuerte que a veces cuando opinan contrario a ti, tú dudas. Digo, yo que soy menos espiritual, ¿cómo puedo tener razón? Pues esa era la manera en cómo el judío que trabajaba, que tenía familias, pensaba y veía a los fariseos. Decían, ellos son el ejemplo de lo que significa ser espiritual, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué era un poco ir en contra del status quo, el no lavarse las manos y el no seguir la tradición de los ancianos. Ahora bien, hay una de las cosas que me gustaría explorar mayor en profundidad que no se suele conocer sobre el Nuevo Testamento, y
básicamente, esta es la diferencia entre la ley escrita y la ley oral, ¿vale? Cuando aquí se habla de la tradición de los ancianos, Jesús está haciendo referencia a la tradición oral que existía en aquella época. Y tú dices, ¿qué es eso? Tranquilo que lo vamos a explicar. Vale, vamos a ver primero cuál era la ley escrita, la tradición escrita en aquella época y la gente religiosa de aquella época, ¿vale? Pues la ley escrita hace referencia a la Biblia hebrea o Tanaj, que se divide en 3 grandes partes. La primera sería la Torá o la ley, que sería para nosotros los cristianos el Pentateuco, ¿vale? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda parte de la Biblia hebrea sería los Nebim, que serían los profetas. Aquí se incluyen los profetas mayores y menores. Por ejemplo, los profetas mayores serían Isaías y Jeremías y los profetas menores Oseas y Joel, por poneros un ejemplo. Y por último, tenían los Ketubim o los escritos, que serían Salmos, Proverbios, Job, entre otros libros así. Eso era la Biblia hebrea o el Tanaj, que dentro del cristianismo nosotros le llamamos a esto el Antiguo Testamento, ¿vale? Claro, un hebreo o un judío que sigue el judaísmo no le va a llamar el Antiguo Testamento, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Para ellos todavía no ha llegado. Pero desde nuestra perspectiva cristiana nosotros vemos eso como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto de Dios, ¿vale? Eso es lo que entendían por la ley escrita. Cuando veis a Jesús que dijo, ya sabéis que se ha escrito, o como está escrito, Dios dice esto, hace siempre referencia al Tanaj, ¿vale? Vale, pero lo que no se suele conocer es lo siguiente, que es la ley oral, ¿vale? La ley oral o la tradición de los ancianos. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, durante muchos años, las distintas interpretaciones de los maestros de la ley o los rabinos sobre la Biblia hebrea se transmitieron oralmente de generación en generación hasta que se recopilaron en un libro llamado el Talmud. En la época de Jesús todavía no había nada escrito sobre la tradición oral. Era algo que se pasaba de rabino a discípulo y el discípulo seguía con esa línea y todos conocían de memoria todas las interpretaciones de estas personas. Imagínate que yo soy un judío de aquella época, en la época de, no sé, del Antiguo Testamento. Y yo tengo una interpretación sobre Génesis capítulo 1. Vale, el rabino Carlos Santos, la interpretación que él tenía sobre Génesis capítulo 1 era que había que leer el relato de la creación de manera literal. Los días son literales y ya está. Entonces, mi discípulo, por ejemplo, mi discípulo Kevin, que está aprendiendo de yo, el rabino grande Carlos Santos, Kevin tiene que memorizar mi interpretación sobre Génesis 1. Aparte de memorizarse todo el Antiguo Testamento. Ojo, que la gran mayoría de discípulos de rabinos que tenían 18 años se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Y te das cuenta que la tradición oral y la memoria era muy fuerte en las épocas, en las sociedades antiguas, ¿vale? Porque el papel era muy caro y era muy caro hacer una copia. No existía la imprenta no fue hasta Gutenberg en el siglo XVI, ¿verdad? Entonces todavía quedaba mucho tiempo para llegar ahí. Entonces Kevin, como mi discípulo, tenía otros discípulos, porque yo me moría y él tenía que seguir. Entonces Kevin tenía otra interpretación de Génesis 1. Y entonces Kevin tenía que transmitirle a su discípulo mi interpretación, su interpretación y él a su vez otra interpretación. Y así se pasaba de generación en generación hasta que llegamos a Jesús. Y cuando dice la tradición oral se está refiriendo a todas esas interpretaciones previas de distintos maestros de la ley muy famosos sobre el Tanaj o el Antiguo Testamento. ¿Se entiende esto? Eso espero. Vale, entonces luego tenemos el Talmud, que es una recopilación escrita de esta tradición oral de los rabinos, y esta recopilación se hizo en el siglo II después de Cristo, aunque hubo ampliaciones por otros rabinos hasta el año 500 después de Cristo. Ya en el año 500 después de Cristo ya tenemos el Talmud completo, ¿vale? Porque está el Talmud de Jerusalén, el Talmud babilónico. Bueno, no hace falta que os rayéis con eso, ¿vale? Esto es un poco... No hace falta. Lo único, acordaros que existía una transmisión oral que era muy fuerte y que para muchos judíos era más importante la tradición oral que la ley escrita. Ojo aquí, ¿eh? Sí, muchas veces tenía más peso lo que dijo el rabino Carlos Santos sobre Génesis 1 que Génesis 1. Esto es lo que estaban discutiendo.
la tradición de los ancianos. Se está refiriendo a la tradición oral. Vale. Entonces, luego, el Talmud está dividido en dos partes. Tenemos, por un lado, el Mishnah, que consiste en toda una serie de interpretaciones de las escrituras del Antiguo Testamento, y esto incluye diversas aplicaciones o prácticas derivadas de esas interpretaciones. Por ejemplo, si yo leo el cuarto mandamiento, que tengo que guardar el sábado, el día de reposo, yo practico eso de una determinada manera como Rabino Carlos Santos, pero a lo mejor el Rabino Kevin luego tiene otra práctica en obedecer ese mandamiento. Pues también estas prácticas e interpretaciones pasaban de generación en generación, ¿vale? Y luego la segunda parte del Talmud, que os vais a reír, estas son interpretaciones de las interpretaciones del Mishnah. Es decir, la Gemara son interpretaciones de las interpretaciones de los rabinos que los rabinos habían hecho del Antiguo Testamento. Esto es como que el rabino Jeff enseña algo sobre Génesis capítulo 5 y yo interpreto a Jeff de la interpretación que Jeff ha hecho del capítulo 5. Pues ese es el Gemara. Bueno, la Gemara. Perdón, el Gemara es una transliteración. Bueno, la Gemara. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, la tradición oral, si tú quieres saber la tradición oral de los ancianos, te puedes comprar el Talmud. Son como 12 volúmenes, ¿vale? Penguin tiene una edición de textos selectos, donde es una versión más reducida que yo la tengo en casa. Es un tocho así, pero bueno, es más fácil que 12 volúmenes del Mishnah, ¿vale? Pero bueno, esta es la tradición oral, ¿vale? Ahora, pregunta, ¿qué decía la ley escrita sobre el lavamiento de las manos? Claro, tenemos que ver qué decía la Biblia sobre eso y luego qué decían los ancianos sobre eso. Pues qué decía la Biblia o el Antiguo Testamento o la ley escrita sobre el lavamiento de las manos. Voy a dar un poco de contexto, que ahora lo vamos a leer, pero básicamente el mandato de lavarse las manos antes de hacer algo era un mandato que se le había dado a los sacerdotes del Antiguo Testamento antes de entrar a lo que se entendería como el templo de Dios, antes de hacer algún sacrificio de animales para el perdón de los pecados, ¿vale? Y de este mandamiento, de esta parte de la ley escrita, muchos rabinos extendieron la aplicación para otras áreas de tu vida, como no solamente hay que lavarse las manos antes de entrar en el templo de Dios, sino que también hay que lavarse las manos antes de comer, también hay que lavarse todo el cuerpo cuando llegas del mercado para quitarte de cualquier impureza, ¿vale? Se extendió la aplicación. Vamos a leer qué dice la ley escrita. Fijaros, lo encontramos en Éxodo capítulo 13. El Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón, que era el primer sacerdote, y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión es otro sinónimo para templo, ¿vale? Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Era una señal de reverencia, de respeto hacia Dios, de que estás pisando terreno sagrado, ¿vale? Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Hay otro pasaje que también habla de ello, Éxodo 40, dice, lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, haz que se bañen, que se limpien todo el cuerpo, y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas, úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Es decir, si eres un sacerdote y vas a hacer algo en el templo de Dios donde está el arca del pacto, el altar donde sacrificas los animales para el perdón de los pecados, tienes que bañarte, tienes que limpiarte las manos como un rito ceremonial de que tú ofreces todo tu cuerpo en pureza a Dios, ¿verdad? Ahora no hacemos eso, que yo sepa, nos lavamos las manos, pero por los gérmenes, no porque queramos ser puros antes de comer. ¿Me explico? Vale, tú dices, ¿qué es eso? Esta era la tienda de reunión. Se llama tienda de reunión porque la tienda de reunión o el tabernáculo era por así un templo portátil. Como todavía Israel se tenía que mover a otros sitios, pues podían poner como una carpa o tienda de acampar,
pero enorme, donde tenían todas las cosas para los sacrificios. Pues aquí ves la puerta, espérate, que tengo yo mi láser, ahí ves la puerta de la tienda de reunión y aquí sería donde está el altar dentro y todo eso, ¿vale? Pues antes de entrar aquí, o aquí creo que era, no me acuerdo bien ahora mismo, se tenían que lavar todos los sacerdotes, ¿vale? No podían entrar sin lavarse. Si entraban sin lavarse, morían, porque habían faltado el respeto a Dios, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y aquí tenemos a todas las tribus de Israel alrededor acampando y en el centro Dios, para que se entienda esto. Vale, pues eso era lo que decía la Biblia. Y tú dices, pero qué locura les ha entrado a estos ancianos para hacer cosas que no estaban en la Biblia, ¿no? La ley escrita no decía más. Vale, pero luego vemos que la tradición oral expandió estas prácticas a otras cosas. Bien, ¿qué podemos aprender de esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Bueno, primero que todo, Jesús no tenía ningún problema con la palabra de Dios. Jesús tenía problemas con las interpretaciones y tradiciones que habían surgido a lo largo de los años. Ahora bien, cuidado aquí, porque tú tienes interpretaciones y tú tienes tradiciones sobre lo que significa un pasaje bíblico. Tú tienes eso. La pregunta es si esas interpretaciones se aproximan más a la ley de Dios o no, ¿vale? Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Como hemos dicho antes, en la época de Jesús, el Talmud o la recopilación escrita de toda la tradición de los ancianos no existía como documento, por eso no se hace referencia a él. Sin embargo, la tradición oral estaba presente en la mente de la élite religiosa, que con esto me refiero a las personas en autoridad como los fariseos y los maestros de la ley. Vale, entonces quiero usar esta oportunidad para ver qué les achaca a Jesús. ¿Alguna vez tú has hablado con una persona cristiana o religiosa, te han parado en la calle y te ha contado cosas sobre la Biblia y tú has dicho, pero eso como que no me parece que eso es el corazón de Dios? Y cuando tú dices, oye, perdona, pero no estoy de acuerdo contigo, y te dicen, no, es que esa es tu opinión, lo que yo te estoy diciendo es la verdad, es la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Si no te ha pasado, pues sigue viviendo, que te va a pasar, ¿vale? A mí me ha pasado varias veces, ¿vale? Y yo también se lo he hecho a personas, ¿vale? Que tú dices, no, eso es tu interpretación, lo que yo te estoy diciendo es la palabra de Dios. Bueno, pues a mí me gustaría mostraros que eso es erróneo, no es genuino y no es verdadero realmente. Fijaros esto. A veces pensamos que es tan sencillo como leer la Biblia y hacer lo que dice. Por ejemplo, si la Biblia dice X, entonces hacemos X. Sin embargo, todo el mundo introduce un paso intermedio en este proceso. Reconocemos este paso intermedio porque no practicamos todo lo que enseña la Biblia. Aquí yo nos veo a varios con velos, o con cabello corto, o con las barbas crecidas como los judíos. Aquí no hacemos todo lo que la Biblia dice, ¿vale? Hacemos distinciones para no reproducir simplemente la cultura antigua en el presente. Y hacemos distinciones sobre lo que es esencial y lo que es opcional. Cuando Jesús te dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo y tíralo, ¿por qué no te has quitado el ojo si acabas de mirar a una mujer con codicia? Porque tú interpretas que es una hipérbole, que es una medida de enseñar un principio espiritual. Pero eso no es lo que dice el texto, eso es tu interpretación. Lo que quiero decirte es que siempre estamos interpretando, ¿vale? Sigue, dice, hacemos distinciones para no reproducir simplemente la cultura antigua en el presente y hacemos distinciones sobre lo que es esencial y lo que es opcional. Hacemos juicios contextuales sobre las excepciones, los entornos culturales, el significado de las palabras, los contextos y muchos otros factores. La hermenéutica o la ciencia de interpretar la Biblia es el paso intermedio entre el texto y nuestra práctica del texto. Todo el mundo tiene un paso intermedio. Jesús no tenía un problema con Dios o con la palabra de Dios. Jesús tenía un problema con una interpretación o una aplicación sobre la palabra de Dios. Así que si tú alguna vez te has sentido herido, herida, por cómo han utilizado la Biblia para hacerte daño, quiero que entiendas que eso no es necesariamente la palabra de Dios. Eso es una interpretación de la palabra de Dios, ¿vale? Y esto es muy importante porque a veces a mí se me enseñó, había una persona que predicaba aquí que yo admiraba mucho y decía, la Biblia es sencilla. Claro,
Cuando la Biblia es sencilla, pero es difícil, decía. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo he estudiado muchos años teología y yo creo que la Biblia es muy complicada y difícil. Por eso hay que estudiar diligentemente para no tergiversar los pasajes, porque es una cultura completamente antigua que no conocemos, es un idioma completamente distinto y ajeno a cómo nosotros entendemos las cosas en nuestra vida contemporánea. Entonces, eso de que la Biblia es sencilla, a mí nunca me lo ha parecido. Pero oye, si tú lees Levítico o Isaías y te parece sencillo, quiero que me enseñes tú la Biblia, porque a lo mejor yo he estado aprendiendo de otras personas equivocadas, ¿vale? Entonces, y también muchos de nosotros pensamos, yo hago lo que la Biblia dice, pero es que eso es falso. Siempre hay un paso intermedio entre lo que la Biblia dice y lo que nosotros hacemos, y ese paso intermedio es interpretación. De hecho, Jesús reconoce esto. Cuando Jesús habla con las personas, dice, ustedes, fijaros en algo que se me olvidó apuntar aquí, es que en el Sermón del Monte, no sé si habéis prestado atención, cuando Jesús dice, en algunos casos dice, como está escrito, y te dice la Escritura en el Antiguo Testamento, pero en otros casos dice, habéis oído que se dijo. No, o sea, you have listened or you have heard that it was said. Cuando él dice, habéis oído que se dijo, se está refiriendo a la tradición oral. A eso se está refiriendo, a la ley oral de los ancianos, ¿vale? Entonces, Jesús reconoce de que la gente tiene una interpretación, no tiene ningún problema con eso. El problema es cuando nosotros equiparamos o igualamos nuestra interpretación con la palabra de Dios misma. Y ahí es cuando nos metemos en líos. Os he puesto un gráfico para entender esto más fácilmente. Fijaros, pasos a leer la Biblia. Cuando tú vas a la universidad y coges un curso sobre interpretación bíblica, te van a enseñar esto, que hay 3 partes a la hora de leer la Biblia. La revelación, revelation, ¿qué dice el texto? What does the text say? Luego tienes el segundo paso, interpretación. ¿Qué significa el texto? What does the text mean? Que eso es ya tu interpretación. Y luego tendríamos la aplicación. ¿Cómo practicamos el texto hoy? Ajá. Eso es lo más básico de interpretación bíblica. Cuando hablas con una persona fundamentalista o dogmática, cerrada de mente, se saltan el paso intermedio. Dice, no. La revelación de Dios es lo que yo practico, digo. Y este es el problema en el que nos metemos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque a veces el problema que tenían los fariseos es que estaban muy cerrados de mente. They were close-minded, ¿vale? El problema que nosotros podemos tener ahora es que somos muy open-minded, muy abiertos de mente. Pensamos que todo vale. Bueno, no todo vale tampoco, ¿vale? Y es una tensión. No hay una fórmula matemática que te diga, esto ya... No. Es una tensión continua con Dios, en una relación, ¿vale? Tú tienes una relación con Dios. Dios no es una pregunta que tienes que resolver, Dios es una persona a quien amas, ¿vale? Y esa es la gran diferencia. Bien, entonces, a ver, ¿qué más os digo? Vale, entonces, algunos ejemplos de ser personas cerradas de mente contemporáneos podrían ser los siguientes. Por ejemplo, en los años 1950 a 1990, en muchas iglesias cristianas prohibieron bailar, porque bailar salsa, por ejemplo, o bachata, induce al pecado. Entonces no puedes bailar con una hermana, puedes bailar con la escoba en tu casa, pero no con una hermana o hermano, porque, como dice el dicho, el roce hace el cariño. O, por ejemplo, algo famoso también, una práctica religiosa muy común en la época contemporánea, sobre todo en el año 1960, en muchas iglesias cristianas, a las mujeres se les prohíba llevar pantalón. Solo podían llevar vestido, porque el pantalón, pues, acentuaba sus curvas, ¿vale? Y yo decía, oye, y si a la chavala le gusta al chaval y él lleva pantalón, ¿qué pasa con eso? Bueno, eso no se lo preguntaba, ¿verdad? Solo era para las mujeres. Bueno, entonces, eso también ha cambiado, a que vosotras lleváis pantalón ahora, ¿vale? Pues antes, muchos líderes cristianos decían, oye, eso es pecado. Y tú dices, oye, pero eso es tu interpretación. No, eso es la revelación de Dios. ¿Y qué le dices a esa persona? ¿Te das cuenta que esto lo hacemos al día de hoy lo hacemos? O, por ejemplo, si vas a la piscina, esto es más de nuestra cultura de iglesia, sobre todo en Estados Unidos. Si vas a la piscina con hermanos y hermanas, tienes que llevar la camiseta puesta. If you go to the pool with a sister and brother, you have to wear your t-shirt. Claro, todo el mundo en la piscina te está mirando rarito. ¿Qué hace?
Ahora bien, quiero decir esto, tampoco quiero demonizar o avergonzar a las personas que intentan cumplir con este mandato de pureza y de proteger los corazones. Pero lo que quiero que os concienciéis es que esto tan solo son aplicaciones e interpretaciones de muchas de la revelación de Dios, que no es lo único que es permisible, que a lo mejor en otras culturas esto tiene otra aplicación, ¿vale? O por ejemplo, en los años 60, si tú escuchabas música rock, eso era del diablo, ¿vale? Por el ritmo, eso no puedes escuchar música rock, para daros cuenta. O el matrimonio interracial, si eres tú blanco y ella es negra, no os podéis casar. Ah, ¿y eso de dónde está en la Biblia? Pero sin embargo, gran parte de las iglesias cristianas no cuestionaban esto. Este es un ejemplo de cómo nuestras costumbres o tradiciones sociales, culturales, nos pueden apartar del amor que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende? Y luego, pues también podemos tener mentes demasiado abiertas, ¿no? Por ejemplo, aquí hoy en día, cuando nosotros vamos a buffets y vamos a comer comida, nadie se plantea si está pecando de glotonería. No tenemos conciencia del pecado de ser un glotón. Sin embargo, si lees Proverbios, el Antiguo Testamento y toda la tradición cristiana antes de la Ilustración, antes del año 1600, la tradición cristiana habla de evitar el pecado de la glotonería, de comer en exceso, porque era como una ventana para la impureza muchas veces. ¿No te ha pasado que comes pizza, Coca-Cola y luego lo único que te apetece es dar más rienda suelta a la carne? Lo voy a dejar ahí, no voy a dar más detalles. No se ha dado cuenta. A mí me ha pasado 1000 veces, ¿verdad? 1000 veces. Entonces, y esto es algo que ni nos planteamos, pero está en la Escritura. Simplemente que es socialmente aceptable que te atiborres de comida hasta que no puedes respirar y no pasa nada. Pero esto, si un cristiano del año 1400 te ve, te dice, oye, ¿qué haces? Estás pecando de glotón. Claro, pero para que daros cuenta que también nuestras normas culturales, nuestras tradiciones nos pueden alejar de lo que Dios nos ayuda a ser conscientes, ¿vale? O por ejemplo, ir a la discoteca. Ah, Carlos, en la Biblia no dices no vayas a la discoteca. Es que no existían discotecas como tal, pero bueno, imagínate que le tomo la lógica al chaval y me dice, es que Carlos, es pecado fumar porros, o fumar marihuana, o ir a las discotecas. Hombre, la Biblia en sí no dice nada, pero las mayorías de estupideces o tonterías que he hecho en mi vida ha sido después de las 10 de la noche. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Si tú puedes ir a la discoteca y ser puro, yo es que no tengo esa habilidad. A mí Dios no me la ha dado, ¿vale? Yo estoy más tranquilo en mi cama con mi mujer. Bueno, entonces, os he dado distintos ejemplos, pero el punto es que las tradiciones culturales o religiosas nos pueden apartar de la palabra de Dios, ya sea porque son muy cerradas de mente, close-minded, o porque son muy abiertas de mente, open-minded. Everything goes. Todo vale. Cuidado, cuidado. Siempre hay que chequearnos, comparar tu vida con las Escrituras y caminar en humildad con Dios. Así que nada, familia, eso es todo.